Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto que estén aquí escuchándonos. Bueno, me presento, yo soy Claudia Alejandra Garza. Yo soy restauradora, soy licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y junto con mi compañera Naitza Santiago fundamos desde el 2012 la empresa Garza y Santiago Restauración y nos hemos dedicado pues sobre todo a intervenir patrimonio cultural de la época novohispana, de algunos museos y sobre todo también de algunas iglesias, sobre todo de los alrededores de la Ciudad de México. Hoy les vamos a presentar la conferencia El biombo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe del Museo del Colegio de las Vizcaínas, nuevas aportaciones tras su restauración, y ahora vamos a ver por qué nosotros elegimos ese título. Entonces, bueno, para comenzar, nosotros siempre nos acercamos a los bienes culturales que nos piden, ¿no? Que nos solicitan que intervengamos, analizando su técnica de manufactura y el estado de conservación en el que se encuentran las obras. Entonces, bueno, para darles una breve descripción, ¿no? De lo que, cómo están hechas las obras un poco y de lo que tenían, bueno, a grandes rasgos es que son óleos sobre lienzo de lino que están montados en marcos de madera policromada. Los lienzos están unidos, ¿no? No son un lienzo solo, sino que son varias partes del lienzo unidos con costuras, diferentes tipos de costuras, algunas son enrolladas y otras son hilvanes, y estas costuras están cubiertas con papel de algodón, que es lo que comúnmente hacían los pintores novohispanos. Después se aplicaba la base de preparación y luego ya la capa pictórica. Y la paleta cromática que tenemos, ¿no? En estas pinturas que son de la primera mitad del siglo XVIII, pues es la típica de la pintura novohispana, ¿no? Que se inserta dentro de una tradición local de pintores novohispanos. Y bueno, ¿qué es lo que tenía nuestro biombo? Nuestro biombo, sobre todo los principales problemas eran ocasionados por intervenciones anteriores que ya no estaban cumpliendo sus funciones, ¿no? Había intervenciones de dos tipos, realizadas en dos momentos diferentes. Unas que no corresponden a intervenciones realizadas por restauradores profesionales y otras que sí, bueno, fueron realizadas por restauradores con criterios de la profesión de restauración. Entonces, bueno, todas estas intervenciones estaban causando muchísimos daños en la obra, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en la fotografía que les ponemos de inicio de proceso, ¿no? Antes de la restauración, pues vemos que, por ejemplo, los soportes tenían una gran cantidad de pastas y de parches que casi aquí no se alcanzan a ver, pero bueno, toda esta era una gran capa como de una especie de base de preparación que estaba rigidizando mucho los soportes, ¿no? Tenían muchos parches, muchas pastas por la parte de enfrente, muchos agregados pictóricos y además de todo esto tenía resanes de cera resina con reintegraciones cromáticas con rigatino, que ahorita vamos a ver lo que es esta técnica. Aunado a ello, los marcos tenían muchos problemas de escamas y faltantes de la policromía y además de suyo las patas, el biombo es un poco inestable porque las patas son muy chiquitas para el tamaño de las hojas, pero además estas estaban desajustadas y algunas rotas. Entonces, el biombo no se podía sostener por él mismo. Y bueno, es que fue necesaria esta intervención, ¿no? Tanto en la cuestión de brindar estabilidad, de devolver estabilidad y también en la cuestión de los valores estéticos, ¿no? Para que pudiéramos apreciarla mejor. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poquito, ¿no? Sobre estos procesos de restauración que realizamos y bueno, algunas aportaciones que nosotros pues logramos encontrar, ¿no? Y logramos pues descubrir un poquito, ¿no? Al estar pues tanto tiempo enfrente de estas obras. Entonces, bueno, primero, lo primero que hicimos fue realizar los procesos sobre estos marcos, ¿no? Como ven aquí que hay varios compañeros trabajando. Entonces, bueno, se realizó, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? No vamos a andar tanto en los procesos. Una limpieza, porque los marcos tenían una gran cantidad además de suciedad, tenían agregados pictóricos, tenían repintes, tenían
algunas partes muy flojas, ¿no? Muy, digamos, como a punto de caerse. Entonces, por eso es que tuvimos que realizar un fijado con aguacola, ¿no? Que es un adhesivo natural y que es compatible con las obras. Y posteriormente todos estos faltantes que habían sido, pues que se derivaron de todos estos problemas que había de escamación, se resanaron, ¿no? Con una pasta también compatible, ¿no? Siempre nosotros insistimos mucho en esto, ¿no? En el uso de materiales compatibles. Y por último, se realizó la reintegración cromática, ¿no? Que fue poner color solamente sobre los faltantes, ¿no? Nunca, nunca se trata de cubrir material original. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hicimos en estos marcos, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos. Y luego, ya en las pinturas, los procesos sí fueron muchísimo más, digamos, profundos. Sí tuvimos que intervenir, bueno, realizar mayor cantidad de procesos porque las obras, pues como ya les comenté, no se encontraban en un buen estado de conservación, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que realizamos fue una limpieza del reverso del soporte textil, de los soportes, en donde nosotros eliminamos estas pastas que estaban cubriendo toda esta superficie, ¿no? De la parte de atrás de las obras, como podemos ver aquí, se realiza por un método que le llamamos nosotros ajedrezado, porque se va realizando para evitar que el soporte se humedezca por completo, se van realizando como en cuadritos de ajedrez, ¿no? Entonces aquí podemos ver la aplicación de la sustancia con la que lo limpiamos y el método, ¿no? Cómo fuimos llevándolo a cabo con este sistema de ajedrez. Aquí podemos ver algunos de los parches, ¿no? Que les comentaba que tenía, que cubrían muchas, pues, roturas, pero en realidad los parches eran muchísimo más grandes realmente del tamaño que había roturas. Incluso había parches que no cubrían roturas, sino que solamente estaban ahí. Entonces, estos parches, lo que estaba pasando es que por el anverso de la obra, pues se alcanzan a marcar, ¿no? Entonces, fue necesario eliminarlos, pues llegamos a una decisión, tomamos esta decisión consensuada junto con la directora del museo, junto con el equipo, y en realidad, pues aquí tenemos una de estas fotografías en donde vemos cómo se está eliminando justamente este parche que tenemos aquí y debajo en realidad no había ningún problema, ¿no? Está la costura, sí, pero la costura no tenía ningún problema. Entonces, bueno, además de eliminar el parche, se elimina también todo el adhesivo que estaba pues causando ahí un volumen extra a todo este soporte textil, ¿no? Entonces, bueno, eso se realizó en las 4 hojas, ¿no? Porque las cuatro hojas del biombo tenían estas intervenciones. Estos son chiquitos, pero había unos parches bastante grandes y que incluso eh, en unas partes llegaban a montarse al original por el frente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas intervenciones tuvieron que ser eliminadas, ¿no? Siempre, siempre, pues teniendo muchísimo cuidado de no dañar el original. Y entonces, de estos parches que se eliminaron, aunque sí algunos, como les decía, no cubrían faltantes, había otros que sí estaban cubriendo faltantes y roturas que eran bastante pequeñas. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue colocar algunos parches de tamaños muy chiquitos y en otros casos solamente soldaduras como la que podemos ver aquí, ¿no? Pero algo que nos causaba un poco de dificultad a la hora de intervenir este biombo, ¿no? Que nos causó un poco de dificultad fue que normalmente para aplicar pues parches y devoluciones de plano y algunos otros procesos, las obras deben de ponerse en horizontal sobre una mesa. Y en este caso, bueno, sobre alguna superficie plana, ¿no? Y en este caso nosotros no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque pues el biombo está montado completo, ¿no? No había forma de desmontar las hojas, sino que
hubiéramos tenido que dañar muchísimo y modificar la obra y ese no era el punto. Entonces nosotros tuvimos que idear un sistema para poder colocar presión sobre estos parches y soldaduras y algunas partes que necesitaban devolución de plano, pero sin que fuera que se tuviera que poner en horizontal. Entonces nosotros decidimos utilizar imanes de neodimio que tienen bastante fuerza y entonces, como vemos aquí en esta fotografía, nosotros por un lado poníamos un papel que es un Holitex, que es un papel, digamos, como inerte y que protege la capa pictórica, y una tabla, y luego los imanes que lograban sostener de un lado y se pegaban del otro. Entonces se hacía como un sándwich y con esto fue que nosotros pues logramos poder colocar todas estas parches, soldaduras y además hacer devoluciones de plano locales que necesitaba la obra, ¿no? Entonces la verdad es que fue una solución bastante buena, bastante sencilla y que en realidad pues dio muy, muy buenos resultados, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Estas fotografías que lo ilustran. Además de colocar todos estos, pues, soldaduras y parches, nosotros también tuvimos que realizar fijados locales de escamas porque había algunos problemas en los que se estaba desprendiendo la capa pictórica muy puntualmente, ¿no? Desde el mismo soporte, ¿no? Base de preparación con la capa pictórica se estaban, pues, escamando un poco. Entonces nosotros hicimos este fijado de escamas de manera local, ¿no? Se colocaron estos velados con agua cola, con este adhesivo que es compatible y que da muy, muy buenos resultados y además que nos ayudó también a esas zonas protegerlas al momento de poner también los parches, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas fotografías, ¿no? De este proceso del fijado de escamas que dio muy buenos resultados porque se estabilizó bastante bien la capa pictórica de todas las pinturas que tenían estos problemas. Ya que la capa pictórica y los soportes textiles estaban completamente estables, nosotros proseguimos a realizar la limpieza de barniz y eliminación de intervenciones anteriores que estaban cubriendo gran parte de capa pictórica original, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos son 3 ejemplos, ¿no? Nosotros normalmente nos interesa, ¿no? Siempre llevamos más bien a cabo un registro fotográfico exhaustivo de las intervenciones y de las fotografías que siempre buscamos tener como muy bien registrado todo, pues son las de mitad de limpieza, ¿no? De barniz, cuando empezamos a eliminar los barnices. Entonces, previo a estas limpiezas, nosotros siempre realizamos pruebas con diferentes disolventes, tanto polares como no polares, y siempre buscamos el disolvente que pueda eliminar el barniz, pero que no dañe la capa pictórica, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, en este caso logramos encontrar el disolvente adecuado. Nosotros, como podemos ver en estas fotografías, ¿no? Iniciamos la limpieza, eh, que ya había tenido unas limpiezas previas, ¿no? Entonces había zonas que tenían algunos problemas, pero en realidad con el disolvente que nosotros elegimos y con el método nos dio siempre muy, muy buenos resultados, como pueden ver aquí el angelito, ¿no? Que sostiene a la Virgen de Guadalupe, ya limpio, junto con parte del cielo, en donde justo se empiezan a notar algunos faltantes y algunos rezanes que tenía la obra que los habían realizado anteriormente. En este caso vemos esta división, ¿no? Donde podemos ver la diferencia de color que es bastante fuerte. O aquí ya otro ejemplo en donde tenemos igual el manto de otra de las pinturas, ¿no? De estas apariciones, donde tenemos la parte sucia sin limpiar y la parte ya limpia. Entonces, bueno, sí son cambios bastante fuertes, pero que logran pues devolver a las obras los colores
pues que realmente son, ¿no? De los pigmentos como son, que claro que sí ya se encuentran envejecidos, pero que los barnices amarillentos sí modifican muchísimo pues la apreciación de las obras, ¿no? Entonces, bueno, después ya de la limpieza de barniz, nosotros proseguimos a, a comenzar, digamos, a reponer las partes que hacían falta, ¿no? Así como ya habíamos puesto en el soporte textil los, eh, los parches y las soldaduras para, digamos, subsanar las roturas y los rasgaduras y roturas que había. Nosotros hicimos algunos injertos de lino también y además también teníamos muchos faltantes en las costuras y en algunas otras partes de estos papelitos que les conté que se ponían, ¿no? En las costuras. Entonces nosotros, para seguir con esta misma técnica de manufactura, decidimos hacer injertos, ¿no? Como podemos verlos aquí, de este papel que se usa mucho en restauración, que es un papel japonés, son unas fibras muy largas y que es pues muy estable. Entonces, bueno, nosotros hicimos, ¿no? Calcamos la forma, lo cortamos como tenía que, ¿no? El faltante, la forma que tenían los faltantes y los adherimos. Entonces, bueno, este es un ejemplo ya del papel y en esta parte nosotros ya estábamos aplicando, después de hacer el injerto de papel japonés, la pasta de resane, ¿no? Que en este caso, pues digamos, queda al nivel de la base de preparación. Nosotros, como muchos de ustedes ya saben, muchas de las preparaciones de la pintura novohispana son color almagre, ¿no? De una tierra roja. Entonces, bueno, los resanes, para facilitar después a la reintegración cromática, nosotros los realizamos con pastas coloreadas, como podemos ver aquí. Entonces, con pigmentos también de tierras rojas y algunas sombras, nosotros coloreamos la pasta y la aplicamos solamente en los faltantes, ¿no? Entonces, justo a diferencia de cómo había estado restaurado el biombo, que tenía muchos problemas en donde tenía pastas que se subían, ¿no? En unas zonas, a todas los bordes, digamos, de los faltantes y estaban cubriendo parte de de capa pictórica original. En este caso, pues nosotros solamente nos ceñimos a poner pasta donde está el faltante, ¿no? Siempre respetando la capa pictórica original y en general, pues la obra, ¿no? Todos los materiales originales. Y bueno, pues por último, lo que nosotros realizamos fue tanto la reintegración cromática como la aplicación de barniz final, como podemos ver en estas fotografías. Nosotros utilizamos unas pinturas al barniz, ¿no? Colores de reintegración que son muy estables, ¿no? Nosotros mismas las realizamos, entonces con eso aseguramos que realmente tengan pues los pigmentos y el aglutinante que nosotros conocemos, ¿no? En este caso solamente es el pigmento, el aglutinante, que es una resina de bajo peso molecular muy estable, que se llama la Laropal A81, y el vehículo que se utiliza para llevar el color a los faltantes, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver aquí, tenemos estos faltantes que habíamos visto y estamos llevando a cabo aquí los procesos de reintegración cromática. Y como pueden ver, la reintegración cromática nosotros, digamos, no la realizamos con un sistema operativo mimético, es decir, que imite tal cual la capa pictórica en este caso y los colores originales, sino que más bien utilizamos un sistema operativo para que se diferencie la intervención. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de restauración, de la restauración profesional, justo es que las restauraciones se denoten, ¿no? Entonces, una forma de denotar las zonas restauradas de las originales es realizando esta técnica que son líneas de manera vertical, como las podemos ver aquí, ¿no? En esta parte azul.
en donde sí tenemos el mismo color, ¿no? Aquí estaba en proceso todavía, pero bueno, tenemos el color contiguo, se van siguiendo también las formas, ¿no? En este caso se va a hacer, aquí faltaba el dorado, ¿no? De la orilla del manto de la Virgen, pero bueno, se van siguiendo los colores y las formas con estas líneas, como podemos ver aquí, o aquí en donde era la pierna de San Juan Diego, o parte de su manto. Entonces, en este caso, pues lleva estas líneas, ¿no? Como pueden ver, para imitar este color, pero siempre denotando la restauración. Y por último, después ya de haber completado la reintegración cromática de las 4 pinturas, proseguimos a hacer la aplicación del barniz. También nosotros aplicamos un barniz, que es una resina de bajo peso molecular muy estable, además que tiene un estabilizador para la luz ultravioleta. Entonces, la verdad es que los materiales que utilizamos son súper estables, ¿no? Siempre de la mejor calidad y que han sido bastante estudiados y usados en diferentes museos del mundo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este tipo de pinturas y estos barnices han sido muy usados en el Paul Getty Institute, también en la National Gallery de Washington, en la National Gallery de Londres. Entonces, bueno, son materiales súper probados y que nosotros hemos decidido utilizar pues para la restauración de las obras en las que nosotros pues participamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a las, bueno, esta fotografía se las pongo, estas fotografías, en donde vemos, ¿no? A nosotros nos gusta, además de ver los procesos, pues comparar el antes y después de las obras, ¿no? Entonces, la parte de arriba, como aquí dice, es la parte de antes de la restauración y luego aquí es ya después de la restauración. Entonces, como pueden ver, pues sí hay un gran cambio, ¿no? Un poco, si la iluminación es un poquito diferente, pero en realidad lo que está pasando es que pues las obras recobraron muchísimo sus colores, ¿no? Como pueden ver, pues sí, los cielos, las nubes, se alcanzan a ver los mismos colores de la Virgen, ¿no? De las diferentes apariciones, pues se alcanzan a ver mucho más brillantes, por ejemplo, ¿no? El manto de la Virgen en este caso, los paisajes que no se percibían muy bien, aquí son muchísimo más evidentes este tipo de partes, ¿no? Con estas flores. Y aquí, por ejemplo, en la última aparición, ¿no? Cuando ya lleva San Juan Diego la tilma a Fray Juan de Zumárraga, había muchos problemas en esta esquina, se quitó un gran parche, no sé si alcanzan a ver aquí que se ven unas zonas un poco extrañas y se repuso toda esta zona, pero se recuperó muchísimo, por ejemplo, el pie de San Juan Diego porque estaba completamente cubierto por repintes, ¿no? Entonces, bueno, sí es un gran cambio después de la restauración, como pueden ver, y también en los marcos, ¿no? Que estaban bastante sucios y sobre todo, pues muy inestables. Entonces, bueno, las aportaciones que nosotros pues queremos como mencionar, ¿no? Justo tras estar tanto tiempo frente a las obras, pues realizamos una serie de observaciones que pues nos han permitido justo poder llegar a conclusiones y a, digamos, a conocer un poquito más a estas obras, ¿no? Entonces, bueno, las pinturas son, como dice ahí, son del siglo XVIII, pero justo son anteriores a 1751. ¿Y esto por qué? Porque ya lo hemos platicado en otra ocasión, cuando les platicamos sobre la restauración de la Virgen de Guadalupe, justo del retablo de la capilla de San Ignacio de Loyola del Colegio de las Vizcaínas, pero justo en esta fecha Cabrera realiza los estudios, ¿no? A la yate original, y entonces es cuando, no sé, después, un año después, él llega y calca a la Virgen
y en este momento es cuando calca esta marca, ¿no? De un 8 acostado, como una marca de infinito, y a partir de esta fecha es que las pinturas empiezan a realizarse de la Virgen de Guadalupe con esta marca, ¿no? Y nosotros en nuestras pinturas no tenemos esta marca, no encontramos ningún resto, entonces yo creo que de origen no la tuvieron y entonces por eso consideramos que justo son anteriores a esta fecha. Y entonces, al momento de nosotros estar restaurándolas y después de estar analizando, incluso antes, ¿no?, de empezar la restauración, nos damos cuenta que los marcos en los que está montado el biombo, pues en realidad son hechos posteriormente a la fecha de creación de las obras, ¿no? Sí creemos que son unos marcos del mismo siglo XX, ¿no? Entonces, nuestra teoría es que las pinturas pertenecían a lo mejor a algún retablo, ¿no? O pertenecían pues a alguna, sí, sobre todo a algún retablo o alguna colección en donde estaban pues las 4 apariciones independientes, ¿no? No unidas en este biombo y que en algún momento de su historia las convirtieron, ¿no? Las montaron en estos marcos y las convirtieron en un biombo, ¿no? ¿Y por qué también creemos esto? Porque ahora vemos que tienen una forma ovalada, pero en realidad pareciera que estas zonas ovaladas se comen parte de las composiciones. Entonces, sí consideramos que eran pinturas rectangulares, ¿no? Y que pues tenían sus bastidores y que estaban, como les dije, en algún retablo o exentas, ¿no? Y después se hace esta nueva, digamos, forma de presentarlas en biombo. ¿Qué más? Nosotros que materialmente, como ya les había contado, pues coinciden perfectamente con la producción novohispana del momento. No hay digamos, ninguna novedad con los materiales. Parece que todo sigue siendo, ¿no? Sigue estando dentro de la misma tradición novohispana del momento. Y lo que nos interesaba entonces era pues encontrar como cosas particulares de las obras, ¿no? Y qué fue lo que nosotros logramos como ver en pues sí, en estas pinturas, es que si bien teníamos, por ejemplo, 4 vírgenes de Guadalupe, pues uno pensaría que entonces, pues sería muy parecida, ¿no? La Virgen de Guadalupe en estas 4 apariciones. Y lo que entonces nosotros encontramos, ahorita vamos a ver algunas fotografías, es que realmente son muy diferentes, ¿no? Y además no solo la Virgen, sino también San Juan Diego es muy diferente. Entonces, esto nos llevó pues, a estar más al pendiente, a estar más observando la forma en la que estaban pintando, ¿no? Estas diferentes obras, y nuestra teoría es que había, o sea, bueno, y que se sabe pues que así trabajaban los pintores novohispanos en talleres, entonces que hay muchas manos trabajando en estas 4 pinturas, ¿no? Hay diferentes manos y que se les solicitó hacer pues diferentes, sí, ¿no? Partes, ¿no? De las obras a diferentes pintores, ¿no? Y porque justo tenemos, eh, les digo, muchas diferencias en los rostros de la Virgen, de San Juan Diego, y también diferentes calidades, ¿no? Habría algunos que tal vez no eran pues tan hábiles para realizar las manos o para realizar los rostros, ¿no? Entonces, sí encontramos estas diferencias. Y bueno, ahorita vamos a ver las fotografías y aparte, ¿no? De estas observaciones que van más, pues sí, hacia la forma en la que están hechas las obras, en verlas, en observarlas, en estar siempre al pendiente, también nosotros queremos hacer este hincapié, ¿no? En ciertos puntos que para llamar la atención de los colegas restauradores, ¿no? En siempre estar al pendiente de las intervenciones anteriores, ¿no? En este caso, si se eliminan o no, nosotros descubrimos bueno, vimos que estaban dañando y ocultando partes originales de la obra. Es por esto que decidimos eliminarlas, pero esto no tiene que ser siempre, ¿no? Nosotros hemos restaurado otras obras en las que vemos que las intervenciones
están funcionando, entonces, bueno, no las eliminamos, en las que no dañan las obras, y entonces en este caso consideramos que es muy importante pues siempre reflexionar sobre esto, ¿no? También algo importante es que pensemos siempre en la mínima intervención necesaria, ¿no? Para la mejor conservación y sobre todo para respetar los materiales y las técnicas, ¿no? Sabemos que mucho se ha hecho en este país, por ejemplo, y bueno, en otros lugares también, pero sobre todo eh, pues muchos rentelados a la cera resina, rentelados a la gacha o colocación de parches de gran tamaño o con cera, por ejemplo, sobre obras que no están consolidadas a la cera resina, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en qué es lo que realmente necesita la obra y si no necesita llegar a hacer procesos pues tan invasivos, que mejor que de verdad hacer solo lo que es necesario, ¿no? Entonces, en este caso, las obras tenían algunas deformaciones. Nosotros logramos devolver algunas de estas deformaciones, perdón, a plano, pero otras ya no se devolvieron a plano. Y al final decidimos que era mejor que estuvieran así a que hiciéramos procesos muchísimo más invasivos. Por ejemplo, una opción hubiera tenido que ser cortar parte del marco, restirar, montar, o sea, hacer cosas muchísimo más invasivas y muchísimo más dañinas para la obra en conjunto que dejar algunas partes un poco deformadas que en realidad no afectan a la lectura de la obra, ¿no? Entonces, también queremos hacer un llamado a esto, ¿no? A la mínima intervención necesaria, ¿no? Lo que realmente necesitan las obras sin caer en procesos que son invasivos y que ocultan muchísima información que pues es muy valiosa. Y dentro de este mismo punto, pues el uso de materiales compatibles y que sean de la más alta calidad y que sean muy estables. Y además de esto, pues que también no sean tan dañinos para nosotros ni para el medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros hemos estado muy al pendiente de esto, ¿no? Nos preocupa, sabemos de restauradores que tienen muchos problemas de salud por los materiales que se utilizan. Entonces, sí es muy importante que pues nos cuidemos, ¿no? Nos cuidemos a nosotros, cuidemos al personal que trabaja también así en los museos y también pues al medio ambiente porque pues tenemos solamente una casa, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunas fotografías, ¿no? Les quise hacer la comparación, ¿no? Hablando de esto de las diferencias en los rostros de la Virgen, en donde vemos que estos son, ¿no? Los cuatro rostros de las cuatro apariciones y que pues son bastante diferentes, ¿no? A lo mejor sí un poco estas tres son un poco más similares, pero en realidad pues con estas es muchísimo muy diferente. Entonces, bueno, pues es parte de las observaciones que nosotros realizamos, ¿no? En este caso, con respecto a la Virgen y con respecto a San Juan Diego, por ejemplo, esta es la tercera aparición y la verdad es que consideramos que pues es una gran representación de San Juan Diego, ¿no? Como podemos ver aquí en el detalle que les pusimos, o sea, tiene un rostro muy, muy expresivo y bueno, que es muy diferente a los otros, ¿no? Y en este punto queríamos también mostrarles cómo lo que les contábamos, ¿no? Que se montaron en estas formas ovaladas, pero que las composiciones sí estaban modificadas. Aquí, por ejemplo, pues el marco cubre los dos pies de San Juan Diego, ¿no? Entonces, sí, pues con este tipo de cosas nosotros logramos confirmar nuestras teorías sobre, pues, lo que pudo haber sido, lo que pudieron haber sido antes del biombo estas pinturas, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda más que agradecer, ¿no? Siempre nos gusta mucho concluir con agradecimientos a la directora del museo, Alice Armenta, que siempre nos ha abierto las puertas del museo, nos ha apoyado en todo y pues que además tiene la confianza en nosotras en que pues hagamos estos proyectos de restauración
¿no? De la mejor manera. Muchísimas gracias, Liz, por la confianza. Siempre también al equipo del museo, a don Mauro y a todos los demás chicos que también siempre están al pendiente de que si se necesitaba mover la obra, que si necesitábamos que una extensión o lo que sea, ellos siempre estaban ahí para nosotros. También un especial agradecimiento a Desiree Buentello, ¿no? Restauradora, porque ella nos apoyó muchísimo en este proyecto. Ella se puso la camiseta de Garza y Santiago y estuvo, pues digamos, de residente en el proyecto, ¿no? Nosotros estábamos con otras cosas, entonces Desiree estuvo de lleno ahí apoyándonos. Muchísimas gracias, Des. Y pues también a otros tres restauradores que también nos apoyaron en la intervención del biombo, a Ixel Luna, a Juan López y a Trini Ocampo, porque también pues con su profesionalismo y responsabilidades que logramos nosotros concluir a tiempo la restauración del biombo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y bueno, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar pues sí, ahí abajo en los comentarios. Y bueno, pues también si gustan contactarnos para cualquier duda, bueno, es un mail, ¿no? De Gmail, o nos pueden buscar en las redes sociales como en Facebook como Garza y Santiago Restauración y también en Instagram Garza y Santiago. Pues muchísimas gracias y pues cuídense mucho y hasta luego.